Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, esta mañana en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, del versículo 19 al 29. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien, damos gracias al Señor por su palabra. Estas palabras aquí lo dice el Señor Jesucristo en un momento específico, y ese momento necesitamos conocer para que nosotros podamos entender qué está diciendo el Señor aquí, ¿no? O sea, habla de repente del juicio que lo tiene el Hijo, habla de la resurrección, ¿no? Entonces hay bastante cosas que necesitamos hoy día comprender, pero de todas formas necesitamos nosotros entender, oigan, que el Señor Jesucristo 3 veces repite esta frase de importancia: de cierto os digo. Entonces realmente aquí nosotros podemos aprender algo de suma importancia, realmente algo que necesitamos tomar en cuenta. Y si nosotros observamos bien aquí, como que el Señor Jesucristo con cada de cierto, no es que le aumenta más, digamos, y la siguiente vez ya 4 veces, no, eso no es el punto, sino que como que realmente a través de todo el Evangelio de Juan notamos hay un avance, ¿no? Y ustedes ya lo van a ver y lo vamos a observar, y posteriormente tal vez podemos hacer una recapitulación donde podemos ver toda la esencia, todo lo que hemos aprendido, todo lo que el Señor Jesucristo ahí habla, ¿no? Que realmente, escúchame bien, Él abarca con sus verdad os digo, Él abarca toda la vida cristiana, cómo comienza, cómo se lleva la vida, qué es importante en la vida cristiana y cómo termina la vida cristiana, ¿no? Entonces es interesante, realmente por eso lo estamos haciendo este estudio, porque si leemos todo el Evangelio así, digamos, indiscriminadamente, como decimos, ¿no? Sino todo por igual, y lo leemos todo, y es bueno, y nos damos cuenta realmente cosas muy importantes de lo que hacía Jesús. Pero si nos enfocamos en estos énfasis que el Señor Jesucristo da aquí, nos damos cuenta que aquí está como introducido en todo el Evangelio de Juan toda la vida de un cristiano normal, como decimos, ¿no? Una vida cristiana normal, ¿no? Como un hombre de Dios, un misionero chino, o en la China haya dicho Bachumanino, la vida cristiana normal, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta la vida cristiana normal, como Dios lo enseña, como Cristo lo enseña, y así debemos aprenderlo. No una vida cristiana religiosa, evangélica o católica o cairosista o lo que sea. ¿Me explico? No podemos, nosotros creemos así, ellos así. No, eso no es, aquí es la palabra del Señor. Amén.
Entonces, volver realmente qué decía el Señor Jesucristo acerca de la vida cristiana y nos podemos darnos cuenta. Hoy realmente nos vamos a darnos cuenta de algunas cosas muy importantes. Todo eso son muy importantes, pero realmente lo que hace mucha falta a la iglesia en el día de hoy. Pero antes de poder entender qué decía Jesús acá, necesitamos un poquito entender el contexto, queridos. ¿En qué momento lo dijo? ¿No? Entonces es algo muy, muy importante. Ustedes saben que la mayoría del tiempo el Señor Jesucristo ha estado en el norte de Israel, es decir, alrededor del mar de Galilea, en las ciudades ahí donde está Tiberias, donde está Capernaum, donde está Cana, ¿no? Donde estaba la boda de Cana, ¿no? Y luego sanó otra persona ahí también. Ahí estaba Nazaret y muchas otras pequeñas ciudades en los cuales Jesús y sus apóstoles iban viajando y iban predicando. En algún momento Marcos nos cuenta eso, hasta Sidón va, ¿no? Hasta la ciudad de Tiro, hasta Cesarea de Felipe, es más al norte, casi al extremo norte de Israel viaja. Pero aquí el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén. No estamos ya en su ministerio, sino aquí volvió el Señor Jesucristo y a Jerusalén. Podemos leer aquí en el versículo 1 del capítulo 5, donde dice la palabra, después de estas cosas, o sea, después de todas estas aventuras que estaban haciendo de predicar la palabra de Dios por los diferentes pueblos y aldeas, como dice la Biblia, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No es la primera vez acá, ya es la segunda vez prácticamente, tal vez la tercera vez, donde el Señor Jesucristo, bueno, Él fue muchas veces en su niñez, con sus padres, pero aquí, digamos, en su ministerio, está por lo menos por segunda vez ya en Jerusalén y en una fiesta. Y el apóstol Juan es el especialista que nos habla de las fiestas. Y es el apóstol Juan a través del cual nos podemos ubicarnos del tiempo. Los otros apóstoles o los otros escritores de los evangelios sinópticos, ¿no? De Mateo, Marcos, Lucas, no nos podemos dar cuenta muy bien en qué época, durante cuánto tiempo el Señor Jesucristo estaba sirviendo efectivamente desde que fue bautizado hasta que ha muerto y resucitado. Pero a través del Evangelio de Juan, a través de las fiestas, nos damos cuenta que por lo menos 3 años ha estado sirviendo el Señor Jesucristo en medio de nuestros 3 años y medio, decimos siempre, justamente por las fiestas. Jesús ya estaba anteriormente en el capítulo 2, en una fiesta, en la fiesta de la Pascua, más tarde en el capítulo 4 y 6 después también, y luego también está definitivamente en Jerusalén, está en fiestas también. Hay una fiesta, por ejemplo, lo que es el Hanukkah, la fiesta de las luces. Luego hay otra fiesta nuevamente también de la dedicación, de la Pascua. En diferentes ocasiones llega el Señor Jesucristo a Jerusalén. Aquí dice simplemente una fiesta. No sabemos exactamente qué fiesta es, pero posiblemente sea otra Pascua también. No lo repita aquí el apóstol Juan, pero lo importante es lo siguiente. Aquí estaban en el día de descanso, en el día sábado, en el día de Shabbat, en el día de reposo, donde según la tradición de los judíos, uno por la ley debían honrar a Dios en este día, pero los judíos y los fariseos y los escribas y toda la élite religiosa, ¿no? Han estado formando diferentes normas y reglas, lo que se debía hacer en este día y más que todo lo que no se debía hacer, ¿no? El pueblo de Israel debía acordarse del día de descanso para honrar al Señor ese día. Pero lo que la religión judía ha hecho de eso es muy distinto lo que la palabra de Dios realmente dice, ¿no? Entonces, y no terminaríamos toda esta mañana si explicaríamos todo lo que está ahí, lo que tienen que hacer y lo que no deben hacer y cómo deben comer y cómo no deben, y cómo deben, es un montón, ¿no? Entonces, por eso el Señor Jesucristo, se recuerda en el Evangelio de Mateo, dice de repente que ustedes los fariseos, ¿no? Ponen muchas cargas sobre el pueblo para no entrar al reino de los cielos y ustedes no mueven ni un dedo para poder entrar, ¿no? Entonces,
era realmente una confrontación fuerte que el Señor Jesucristo tuvo en su momento con los fariseos especialmente. No eran malos de por sí, pero muchas cosas que practicaban no tenían nada que ver con la palabra de Dios, que hacía alejar a las personas de Dios. Y hasta el día de hoy, ¿no?, lo que es el judaísmo ortodoxo son cosas, pero incrustadas, ¿no?, realmente muy duras, donde realmente son cosas al final para que no conozcan al Mesías, para que no conozcan al Señor Jesucristo, ¿no? Se han como enclaustrado, como encerrados, ¿no?, para no hacer caso al Mesías que Dios envió para ellos y para nosotros. Amén. Entonces aquí están en Jerusalén en el día de reposo, y no vamos a leer todo aquí ahora, y están en la parte norte, oriente, en la parte norte desde el templo. Si uno mira Jerusalén y el templo, están en la parte norte del templo hacia el oriente. Aquí dice la Biblia, en la puerta de las ovejas, ¿no? En la puerta de las ovejas, que hay un lugar que se llamaba Betesda. Tal vez han escuchado, hay un milagro ahí, ¿verdad? ¿No? Moviendo el agua, el ángel, esas cositas. Ahorita voy a explicar esto. Entonces, hay un estanque de agua en Betesda que por muchos siglos no se había encontrado este estanque de agua. Y algunos incluso algunos teólogos liberales se atrevían a decir, este estanque de agua nunca existió, eso no existe, este lugar Betesda es un invento de los escritores del Nuevo Testamento, de Juan en este caso, y por lo tanto este milagro y esta enseñanza nunca existió. Claro, si no existe el lugar, no existe ni la enseñanza, ni el milagro, ni nada, ¿sí o no? ¿No? Sin embargo, en el siglo XIX, o sea, hace poco tiempo nomás, se han encontrado las piscinas, los estanques de Betesda. Y están ahí, se ha excavado, se ha sacado mucha tierra, y ahí se ve, ahí abajo, ¿no? Como unos 10 metros, 13 metros o 15 metros hacia abajo, ¿no? Donde uno mira y ahí están los estanques de agua donde se bañaba a las ovejas, porque era cerca de la puerta de las ovejas. Significa que esa puerta servía para las ovejas, o sea, no solo para ellos, ¿no?, sino para introducirlos ahí al templo para luego ser sacrificados, ¿no? Por eso se llama puerta de las ovejas. Y en los estanques de Betesda, ahí se lavaba a las ovejas, por eso se llama puerta de ovejas. Bien, entonces, y Betesda quiere decir, es una palabra, no se sabe exactamente si es hebreo o es arameo. De todas formas, tiene su base en el caldeo, en el idioma babilónico, y significa casa de misericordia. Betesda está compuesto de dos palabras hebreas, que es Bajit, que es casa, y Geset, que es bondad o misericordia. Había ahí, en el estanque de Betesda, muchos enfermos, y ahora vamos a observar aquí, hay algo que es muy extraño. Son una de las cosas muy extrañas en la Biblia que cuando lo leemos, tal vez lo podemos leer, nos puede mostrar aquí el Ezequiel en el versículo 3, por favor, del capítulo 5. Quiero explicarles eso porque aquí hay una confusión a veces. Y donde había muchos enfermos, eso dice el verso 3, en estos, o sea, en este lugar, yacía una multitud de enfermos. Y dice, nos explica, ciegos, cojos y paralíticos. Hasta aquí está todo bien. Pero luego viene una explicación muy extraña, una de las explicaciones extrañas en la Biblia, ¿no? Aquí hay algo muy extraño. Y dice así, que esperaban, que supuestamente esos enfermos esperaban el movimiento del agua. Ese ya es el movimiento del agua. ¿Qué es eso, no? Y el verso 4 se vuelve más extraño aún. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, o sea, el enfermo que saltaba ahí al estanque, ¿no?, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Eso podría ser más, servía a una congregación, a una secta que se llama los de Pare de Sufrir. Para esto serviría este estanque de agua. ¡Wow! ¡Qué buena idea! Al primero que salta, sano, listo, ¿no?
Entonces, para hacerlo corto, eso es lo que acabamos de leer, especialmente el versículo 4. Juan nunca lo escribió. Dile a que está a tu lado. El versículo 4, Juan nunca lo escribió. Eso no escribió Juan. O sea, tú puedes agarrar ahorita un bolígrafo si tú quieres, y el versículo 4 del capítulo 5, no de cualquier versículo 4, ¿no? Sino de Juan capítulo 5, versículo 4, tú puedes tacharlo. Eso no es del Espíritu Santo, eso no es de Juan, eso no es idea ni bíblica, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo lo sabe? Porque tenemos los documentos en el griego, en el idioma original, ¿no? Donde esa parte no está escrito. Eso aparece recién en escrituras posteriores, que cuando empezaron a copiar en escrituras posteriores del siglo III, recién aparece este versículo. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué no debería estar ahí? Porque fue escrito posteriormente. No sabemos por quién, pero como que quiso explicar qué había ahí, qué mito y qué fantasía tenían algunas personas en su mente de por qué estaban ahí los enfermos, ¿no? Ahora, es una explicación que da, sin embargo, ahora, los judíos en la época de Cristo, la verdad es que eran muy misticistas también, ¿no? O sea, es una clase de creer de los judíos de la época de Cristo que sí encaja bastante bien porque creían cosas así, ¿no? Eran medio espiritistas, algunos judíos en esta época medio ¿no? Misticistas, ¿no? Entonces, un ángel aquí, ¿no? Ahora, muchos cristianos que leen este versículo y observan, wow, un ángel, o sea, Dios también puede sanar así, ¿no? Entonces se mueve el agua, ahí entro, ¿no? Dile que eso no existe. Dios sana a las personas, aquí como dice el Nuevo Testamento, en el nombre de Jesús. Amén. Pidiendo o orando, ¿no? Entonces, en el nombre de Jesús, nosotros podemos orar y podemos orar por los enfermos y es el Señor Jesucristo que los sana. No necesitamos un ángel que mueva agua en algún estanque, ¿no? Entonces podrías entrar a tu tina, ¿no? Y movemos el agua y decimos, mira, un ángel lo ha movido. Ah, verdad, está moviendo el agua. Sí, está bien para ustedes que les estoy explicando eso, pero creo que es importante porque a veces leemos estas cosas y medio raro, qué raro, un ángel y qué sé yo, ¿no? Entonces, eso no escribió Juan, por lo tanto, al final no hay que dar más importancia acá, ¿no? Porque a veces hay discusiones teológicas entre pastores, ¿habrá sido verdad? ¿O era un mito? ¿De verdad se sanaron o no se sanaron? Pobrecito. Este hombre al cual Jesús sana aquí, dice la palabra que 38 años estaba con una enfermedad, que estaba cojo, tal vez paralítico, que no podía moverse, ¿no? Entonces le llevaron tal vez los familiares, ¿no? Porque creían cosas así raras, ¿no? Pero pobrecito nunca podía saltar. Un cojo paralítico, ahí está, quieto está, no, o sea, se mueve el agua, a ver, salta. ¿Cómo va a saltar? No, o sea, imposible. Un ciego, ¿cómo va a saltar? O sea, ya nos damos cuenta por la misma historia, pero aquí hay algo incoherente. O sea, un enfermo, ¿cómo va a saltar al agua? Solamente el que tenía dolor de cabeza podía saltar, pero el que realmente de verdad estaba enfermo no podía. Un ciego no iba a encontrar, un paralítico no podía. Y supuestamente eso lo tenía que hacerlo solo, no podía recibir ayuda, ¿no? Entonces, ese es el contexto acá. Ahora sí, vayamos a la palabra de Dios. En el siguiente versículo, verso 5, por favor. Aquí vuelve a escribir. O sea, Juan escribió de esta manera, para que ustedes puedan darse cuenta. En estos, o sea, en este estanque, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Eso escribió Juan. Algunos no me creen, ¿no? Entonces, estudien pues ustedes ese tema, ¿no? Vean ustedes, entran, ¿no? Entonces, ahí van a ver ustedes por sí mismos. Es bueno, ¿no? Como somos nobles de Berea, ¿sí o no? ¿No? Entonces, tenemos que averiguar. Averigüen ustedes y van a darse cuenta también. Bien. Pero de todas formas, había un hombre, 38 años enfermo. No es que estaba 38 años ahí esperando, no dice eso, sino 38 estaba enfermo, ¿no? O sea, una persona que todo el mundo conocía era enfermo totalmente, ¿no? Que no podía moverse.
Y dice verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, o sea, enfermo, le dijo Jesús, qué pregunta, ¿no? ¿Quieres ser sano? Entonces obviamente el otro dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro descienda antes que yo, ¿no? Entonces es seguramente por el verso 7 que ahí explicó por qué tiene que agitarse el agua, pero es un mito, es un misticismo, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Amén. Entonces Jesús simplemente lo sana. Aquí dice verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Mira, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué día era? ¿Se recuerdan? Sábado, ok. ¿Pero qué significa para los judíos? Día de reposo, día de Shabbat. No podían caminar, menos no debían llevar ninguna carga. Jesús aquí le dice, toma tu lecho, o sea, su camilla, ¿no? Como así, ¿no? Porque claro, le han llevado ahí, estaba acostado en su lecho, en una camilla transportable, ¿no? Y dice Jesús, levántate, toma tu lecho y anda a tu casa, anda ahí. ¿No? Él seguramente con su lecho, con su carga, con su aparato, me explico, en el día de reposo, nadie llevaba nada, todos solamente estaban caminando un poquito nomás para dar sacrificios ahí en el templo, a adorar al Señor, nada más. Y un hombre en la multitud con una cosa en la mano. ¿Qué creen lo que empezaron a pensar la gente? ¿Pero qué te pasa? Empezaron a juzgar, ¿sí o no? ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo vas a estar llevando cosas? Hoy es día de reposo, ¿no te das cuenta? Pero al mismo tiempo se dan cuenta, pero estás sano. Oye, ¿quién te ha hecho eso? ¿Quién te ha sanado? Es día de reposo, es imposible, ¿qué te pasa? Jesús sanó a este hombre, pero el problema era, Jesús escogió el día de reposo justamente. Los judíos sumamente molestos con Jesús, y Jesús, cuando ya lo confrontan, oye, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Sabe lo que Jesús dice? El verso 14 podemos leerlo. Aumenta más la molestia. Y ahora sí se vuelve, o sea, una cosa es quebrar el día de reposo. Una cosa es decir a una persona, oye, carga eso, y el otro hace caso, pero ¿qué te pasa? Tú eres un maestro de Israel. ¿Cómo tú vas a decir esas cosas en contra de nuestro día de reposo? Pero lo que dice ahora, eso como que lo colma todo para los israelitas, para los fariseos, para los religiosos, para los teólogos de su época. Lo colma de todo ya. Ahora dice el Señor Jesucristo en el versículo 14, le halló Jesús en el templo y le dijo, ya en el templo, estaban afuera todavía, pasaron por la puerta de las ovejas y ya estaban dentro de la plaza del templo. No en el templo exactamente, sino en la plaza del templo, ¿no? Entonces, y aquí Jesús lo mira y le dice, tú has sido sanado. A este hombre que acaba de sanarlo. Has sido sanado. Y le dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces ahí la gente molesta, ¿no? Y le dice, hay algo peor que te puede pasar. ¿Cuánto tiempo estaba enfermo? 38 años. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Algo peor te puede pasar. Por lo tanto, no peques más. Y dice, en el verso 15, y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado porque no lo conocía. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas, ¿cuándo? En el día de reposo. Y dice, el verso 16, por esta causa procuraban matarle. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? No solo porque sanaba en el día de reposo, sino que más aumentó Jesús ahora. Y eso es peor todavía. ¿Qué hacía Jesús? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, eso ya era grave. Dile a que está a tu lado, eso ya era grave. Quebrar el día de reposo era horrible para los judíos. Pero ahora aumenta algo más. ¿Qué más aumentó? Sino que también decía que Dios era, ¿quién? Su propio Padre. ¿Y cómo lo entendieron los judíos? Si alguien decía, mi Padre, mira, en el Padre Nuestro, ¿cómo lo enseña Jesús a orar? De eso ningún judío se molestaba. ¿Cómo oraban siempre los judíos? Nuestro Padre, nuestro Padre. Eso era normal.
Los judíos también oraban, nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Pero Jesús, ¿qué decía? Mi Padre, el mío, personal de mí. Y cuando alguien decía eso, ¿saben lo que entendían los judíos? Eso es blasfemia. Si tú dices nuestro Padre, somos el pueblo de Dios y somos sus hijos. Pero si alguien diga mi Padre, personalmente, su propio Padre, no, ese es blasfemia. Ese es peor. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice mi Padre, decía que Dios era no solamente Dios era su Padre, porque ese era el Padre de todo el pueblo de Israel, sino era su propio Padre. ¿Y qué significaba eso para los judíos? ¿Cómo lo entendieron ellos eso cuando alguien decía mi Padre, mi propio Padre? ¿Qué hacía esta persona? Haciéndose igual a Dios. O sea, entendieron, si alguien dice mi Padre, si Jesús decía mi Padre personal, mi propio Padre, Él trabaja y yo trabajo, ¿no? Entonces, mi Padre trabaja y yo trabajo, ¿no? Entonces los judíos, los fariseos estaban entendiendo con esto que Él estaba haciéndose igual a Dios el Padre, que es Dios también. Ahora, hay dos opciones. O Jesús se rectifica aquí ahorita y diciendo, no, están entendiendo mal, tampoco estoy haciendo esto. A veces pasa eso, ¿no? Decimos algo y alguien nos entiende mal. No me refiero a eso, ¿sí o no? No me refiero a eso. No, ustedes me han entendido. No me estoy haciéndome igual a Dios. Claro que Dios está allá, yo estoy aquí. ¿Podría hacer Jesús eso, sí o no? No, rectificar y decir, no, están entendiendo mal. O lo entendieron muy bien. Solo existen esas dos opciones. O entendieron mal y Jesús rectifica, no, muchachos, no están pensando tan mal. Ya están pensando mal de mí porque he sanado en el día de reposo. Pero eso ya no, pues no es así. O Jesús todavía aumenta y más bien afirma y confirma que sí, mi Padre es y sí, yo soy Dios. Ya le querían matar. Entonces imagínense, su vida está en peligro. Entonces cualquier persona, antes que te malentiendan, ¿no vas a rectificar eso antes que te maten? Si alguien te malentiende y ahora de repente pierdas el trabajo o te meten a la cárcel porque alguien te entendió mal porque algo decías y tú dices, no, pero yo no me refería a eso. En un juicio, cuando llega a ser testigo, digamos, ¿me explico? Y tú dices algo, usted así. Usted entonces va a entrar a la cárcel. No estaba diciendo eso. Haríamos eso porque estamos frente a una consecuencia horrible. Aquí Jesús estaba frente a una consecuencia horrible de ser muerto, de matarlo. Entonces, ahorita era la oportunidad de rectificar que Él no es Dios. Ahorita vamos a leer, sin embargo, ¿qué dijo Jesús? ¿Lo rectificó? Dijo, no, yo no soy Dios. O más bien, empeora la situación. ¿Qué creen ustedes? Y ahí viene el contexto de lo que acabamos de leer. De cierto os digo, en el verso 19. O sea, como diciendo todavía, amén. Tú estás haciéndote igual a Dios. ¿Qué responde Jesús? Amén. No, ahorita mismo. A la cruz. Ellos querían eso ahorita mismo. Pero a la fiesta otra vez, ¿no? Entonces como que no se podía. Mira, ellos pensando que Él diciendo que Dios es su propio Padre, ellos pensando que está haciéndose igual a Dios, el verso 19, ¿qué respondió entonces Jesús? De cierto os digo. ¿Ustedes piensan que yo soy Dios? Les aumento uno más. ¿Qué te parece? De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, ¿qué dice? Igualmente. ¿Qué creen? ¿Cómo estaban los fariseos ahorita ahí? Estaban escupiendo espuma y así estaban. ¿Me captas? Estaban ahí. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Empezaron ahí, como hacen los judíos, ¿no? Rompiendo sus vestidos. Ahí está, blasfemia. Graves, eso es lo que está diciendo Jesús. No está rectificando nada, está afirmando y aún más. Amén. Todo lo que hace el Padre, yo hago igualmente. Y sigue. Porque el Padre ama al Hijo
dice Jesús. No podemos escuchar más. Así estaban con sus oídos ya tapándose, oigan. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y aún mayores obras que eso mostrará el Padre. O sea, cosas mayores todavía mostrará el Padre. Todavía más. Lo que ustedes están viendo ahorita no es nada que yo le he sanado a este hombre de 38 años de cojo. Eso no es nada. El Padre va a mostrar a su Hijo aún más. Y el Hijo va a ser más. Y recién se van a maravillar. Dice Jesús así. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis recién. Ustedes ya se molestan, ya se maravillan de que un cojo de 38 años yo la haya sanado. Hay cosas mayores todavía va a mostrar el Padre en mi vida. ¿Qué creen cómo estaban los fariseos ahí? ¿Sí o no? Si ya por sanar en el día de reposo ya estaban sumamente molestos. Luego diciéndose que Dios es mi propio Padre. Ya querían matarlo. Y ahora dice, van a ver más cosas todavía. Ya no querían solamente matarlo, sino querían hasta descuartizarlo y doblarlo. ¿Me explico? Haciéndolo sufrir y qué sé yo. Y dice en el verso 21, porque como el Padre, miren lo que dice, tal como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Pero no puede ser. ¿Da vida? ¿Saben quién da vida? El único que da vida es Dios. Y aquí Jesucristo se atreve a decir frente a los fariseos, y el Hijo va a dar vida a quien Él quiere dar vida. Estaban ya así. Miren, a veces nosotros leemos, ¿no? Pero un poquito poniéndonos en el contexto, en la situación en la cual Jesús habla esas palabras, nos damos cuenta recién, no, pero no puede ser lo que está diciendo. Tal vez los discípulos no sabemos si estaban ahí presentes, pero Juan por lo menos, ¿no? Tal vez los discípulos, ay, Señor, estaba ahí medio escondiéndose, no, Señor, no siga, pero ¿qué te pasa, Señor? Por favor, ahorita te van a atrapar, te van a agarrar, ahorita mismo. Y el Hijo a los que quiere da vida. Y mira, eso ya es suficiente. Pero lo que ahora va a decir es el tope, es ya, no, ya. Mira, ya está, ¿me entiendes? O sea, todo el barril ya está rebalsado totalmente. Y Jesús aumenta uno más, dile que uno más viene. No es suficiente. Si ya estaban escupiendo, estaban vomitando ya los pobres fariseos, ya estaban ahí, ¿qué te pasa? Uno más tengo para ustedes. Miren lo que dice Jesús ahora en el versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga. ¿Sabe lo que es lo más claro en la Biblia? Que Dios, el Padre de todo el pueblo de Israel, Dios es el juez de todo Israel y de todas las naciones. Él juzga. Tal como conocemos en toda la Biblia, Dios juzga por las obras, los que hicieron el bien, los que hicieron el mal, Dios juzga las obras, ¿sí o no? El juicio. ¿Qué dice la carta a los hebreos? Uno muere una sola vez, dice la Biblia, dice Dios. Una sola vez muere y luego Dios nos juzga. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Sin embargo, no es el Padre el que juzga. Para que ustedes sepan, dice Jesús a los fariseos, para que ustedes sepan, el Padre no va a juzgar a nadie. ¿Saben quién va a juzgar? Sino que todo juicio lo doy yo soy el juez. Yo soy el juez de todo el universo. Yo soy el juez de las naciones. Yo os voy a juzgar a ustedes y a los discípulos, a todo el mundo, a todas las naciones. Yo voy a juzgar. ¿Qué crees? ¿Cómo estaban los fariseos ahí? Ellos querían matar a Cristo, creo que por su propia molestia y por su propio vómito de su molestia, ya querían morirse ya. ¿Me explico? Ya estaban ahí. O sea, no puede ser. Él se cree el juez. Se cree que ya llegó el momento. Está loco. Ya llegó el momento. Está loco. No, ¿por qué le escuchamos ya? Está loco. O sea, no tiene otra explicación. No, o sea, si alguien sale ahí del manicomio, de Sucre siempre dicen ustedes, ¿verdad? Donde hemos venido. Tal vez yo he venido también de ahí. ¿No? Entonces viene alguien del manicomio y empieza a decir, yo soy Simón Bolívar. ¿Tú lo vas a creer? ¿Sí? Adentro también. Viene de Sucre, nacido en Sucre. ¿No? ¿Lo vamos a creer? Obviamente que no.
Y aquí dice alguien, dice un ser humano, todo el juicio Dios me ha dado a mí, yo voy a juzgar a las naciones. Estaban ahí ya. Era demasiado. Y uno más viene. Dile que uno más todavía viene. Antes del segundo desierto, ¿no? ¿Y por qué todo eso? ¿Por qué Dios le dio el juicio? ¿Por qué Dios le dio también la potestad al Hijo de dar vida? ¿Por qué el Hijo hace igualmente todo lo que Dios hace, el Padre? ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Verso 23. ¿Con qué propósito lo hace Dios el Padre? Para que todos, dile que está a tu lado, todos, honren al Hijo como honran al Padre. O sea, ya no tiene más explicación. A veces nosotros decimos, ¿dónde dice que Jesús es Dios? Aquí lo tienes. Y Jesús estaba frente a la muerte, ya estaban persiguiendo para matarlo. Y él podía rectificar. No, están entendiendo mal ustedes. No, aumenta y aumenta aún más. Aquí lo tienes, una de las mejores enseñanzas, que Jesucristo es el Dios eterno, el creador de cielos y de la tierra, que nos va a juzgar, que nos da vida, que debemos adorarlo y honrarlo. Amén. Y Jesús dice, de cierto os digo. O sea, es de suma importancia acá, que tú y yo creemos que Él es el Dios eterno. No un Dios como los testigos de Jehová dicen, como si fuera un ídolo, sino es el Dios. Entonces, para que todos honran al Hijo como honran al Padre igualmente. Y hay algo más. El que no honra al Hijo, ¿sabe Jesús? Él está hablando esto. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Eso fue lo último que dijo a los fariseos ahí como cuchillo en su mente religiosa. O sea, si no le honra, está diciendo... Nosotros buscamos todo el tiempo adorar y honrar y buscar a través de la ley agradar a Dios, nuestro Padre, no mi Padre, sino nuestro Padre. Y ahora dice, si no le honremos a Él, honrar al Padre no existe. Honrar al Padre, solamente honrar al Padre no se puede, se debe honrar al Hijo en primer lugar. Si tú honras al Hijo Jesucristo, ya estás honrando al Padre de Dios también. Si tú no sigues a Cristo, no sigues al Padre tampoco. Si tú no adoras a Cristo, no estás adorando al Padre tampoco. Si tú no obedeces al Hijo Jesucristo, al Dios Padre tampoco estás obedeciendo. ¿Me están entendiendo? Eso está diciendo Jesús. El que no honra al Hijo, no honra al Padre quien le envió. Entonces, es de suma importancia aquí para nosotros el mandato de honrar a Jesús, de adorar a Jesús. O sea, esa es la enseñanza aquí cuando Él dice, de cierto os digo, deben honrarme como Dios. Tú no puedes pasar por alto esto, dice Jesús. Así como tú no puedes pasar por alto que Jesucristo es el único que nos puede acercar al Padre, cuando hemos comenzado, tú no puedes pasar por alto la enseñanza que Jesús dio de nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, ni vas a ver el reino de Dios. Y si tú no crees que Jesús ha venido y se ha hecho hombre, y que debemos creer solo en Él, debemos obedecerle, entonces no hay parte en la vida con Cristo. Y ahora está el mandato de la suma importancia de honrar a Cristo como Dios. Amén. Ahora ya se dan cuenta, a veces nosotros pensamos, bueno, la Trinidad, no sé si es tan importante que tú crees que Jesús es Dios. Lo importante es que Él murió por nosotros. No, Jesús da una suma importancia que tú y yo podemos creer que Él es el Dios que se ha hecho hombre, que Él es Dios. Amén. Y que debemos honrar a Cristo con nuestras vidas. Por eso hemos venido esta mañana para honrar al Señor. Mañana debes honrar a Cristo. Todos los días debes honrar al Señor en conocerlo y en obedecerle. Amén. Vayamos por favor a Juan capítulo 1. Ahí inicia. Mira, Juan inicia su evangelio explicando ya desde el principio quién es Jesucristo. En este caso, Juan es muy especial. Porque los otros evangelistas, digamos Mateo, también Lucas, ¿no? Nos hablan más, digamos que Él nació, que ahí Jesús, ahí su madre, los 3 reyes magos, ¿no? Entonces no existen los 3 reyes magos por si acaso. Eso vamos a explicar. Dile que está a tu lado, no te faltes en la prédica de la Navidad. Ahí vamos a explicar muchas cosas buenas.
y malas que están mal creídas. Vamos aquí a Juan capítulo 1, desde el versículo 1 simplemente dice así. En el principio, así comienza Juan su evangelio. ¿Saben cómo Juan empieza su evangelio? Como que comienza la Torá, igualito. ¿Cómo dice la Torá? ¿Cómo dice el Antiguo Testamento? ¿Cómo comenzó el Antiguo Testamento? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo comienza Juan su evangelio? Igualito. En el principio. Igualito. En el principio. Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así comienza Juan. Directamente. Como que saben que es lo más importante que ustedes tienen que creer. Si ustedes no creen que Jesús, el Hijo de Dios, el verbo de Dios, es Dios, no creen nada. No puedes creer en el perdón de tus pecados, pero no creer que Él es Dios. Eso no existe. ¿Me explico? El verso 2. Este verbo, en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él, el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por eso la referencia en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó en el principio los cielos y la tierra? Dios, Elohim. Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí dice, todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Y miren lo que dice, y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay una clara referencia al primer versículo de la Biblia y nos aclara quién ha creado todas las cosas. No solamente Dios el Padre, sino también el Dios Hijo Jesucristo. Amén. El verso 14, por favor. Salta y explica otras cosas Juan, pero en el versículo 14 nos explica a Juan quién es este verbo. ¿A quién hace referencia con el verbo? Y aquel verbo, lo que acabo de decir, decía Juan, aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, humano. Y habitó entre nosotros. ¿Y qué más? Y vimos su gloria. Gloria igualmente del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Eso es Jesucristo, el Dios eterno. Vayamos a Romanos capítulo 9. ¿Saben? Nuevo Testamento, a veces nosotros, ¿y dónde dice? No, los testigos de Jehová a veces nos dicen, ¿y dónde dice? ¿Y dónde dice? Ya te voy a mostrar. Y si no crees, vas a venir con mi pastor alemán. ¿No? Él te va a ajustar, él te va a ladrar. Y si no haces caso, te va a morder, dice Ezequiel. A él le he mordido algunas veces. Miren lo que dice en el verso 5. Romanos 9:5 explica el apóstol Juan todo lo que de lo que ha venido del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, todo lo que Dios ha bendecido al mundo y la mayor bendición que Dios ha dado al pueblo de Israel, a través del pueblo de Israel, dice así, el verso 5, de quienes, es decir, de Israel, del pueblo de Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales, ¿qué dice? Según humanidad, según la carne, dice, vino Cristo. Jesús era israelita, nació israelita, ¿no? ¿Y quién es este Cristo? ¿De quiénes son los patriarcas de los israelitas? Y de los cuales, de los israelitas, según la carne, según humano, vino Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿El cual? ¿El cual es? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, dice Pablo. Mira, en el capítulo 9 ya dice amén. No terminó todavía la carta de los romanos, ¿no? Pero dice amén porque es muy importante acá. Aquí Pablo está diciendo algo muy importante. Del pueblo de Israel ha venido Cristo según la carne. Pero ¿quién es Cristo a la verdad? Él es el Dios sobre todas las cosas, dice Pablo. Y este Dios es bendito por los siglos, amén, dice Pablo. Miren lo que dice aquí en Hebreos capítulo 1, verso 2. El verso 1 más también, para que no nos perdemos. Así comienza la carta a los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Los judíos. Entonces aquí podemos aprender muchas cosas. ¿Quién es Jesucristo? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres, ahí está Abraham, ahí está Isaac, Jacob, ¿no? Los patriarcas, todos los padres del pueblo de Israel. Y además habló Dios por los padres, también habló por los
profetas, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas. Verso 2. Dice, en estos postreros días, ahora dice la carta, el escritor, posiblemente Apolos, el discípulo Apolos. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Antes Dios habló por los padres, por los profetas, ¿no? Pero ahora hay una palabra definitiva, dice aquí el escritor. Ahora hay algo que no va a cambiar más, que ahí debemos ajustarnos, ¿no? Ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién? ¿Quién es? ¿Quién? Claro, Jesús. ¿Pero qué es Él? ¿A quién constituyó heredero de cuánto? ¿Sabe lo que significa todo? Todo lo que Dios ha creado, todo el universo, todo. ¿Y por quién? ¿Quién es quién aquí? ¿Quién es el antecedente? El Hijo. ¿Y por quién asimismo hizo el universo? Recuérdense, Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios. Luego, ¿qué dice el verso 3? El cual, otra vez, antecedente, ¿quién es el cual? El Hijo, Jesucristo. El cual, ¿quién es Jesús? Siendo el resplandor de su gloria. Dios, hay una gloria que es es todo lo que es Dios, es su gloria, ¿no? ¿Y quién es Jesús? Es el resplandor, o sea, esa es la gloria. ¿Y quién es más Jesús? La imagen misma de su sustancia, de su propio ser, de su esencia, dice acá. Nosotros hemos sido creados a su imagen, a su semejanza, pero no igual en su sustancia. Ojo, Dios a nosotros nos ha creado como es Él en algunos aspectos, no en todos, sino como una imagen, como una copia, ¿no? Parecida. Eso quiere decir imagen y semejanza. Pero Jesucristo, ¿qué es? Es también imagen, pero la misma. ¿De qué? De su sustancia. Es distinto. De su esencia misma, ¿no? Entonces, la imagen misma de su sustancia, otra palabra podemos decir aquí, de su esencia, o sea, de su ser, de lo que es Él, de lo que es Dios. Es Jesucristo lo mismo. Amén. Bien, vayamos rápidamente, por favor, a Juan capítulo 5. ¿Dónde más dice Jesús aquí? En el versículo 24, eso va a ser cortito, pero no menos importante por si acaso. El segundo desierto en esta importante enseñanza, en este acontecimiento acá, dice el Señor Jesucristo en el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora es como que, pero aquí Jesús se repite. Ya hemos escuchado que hay que creer para tener vida eterna, ¿sí o no? No, pero Jesús aquí aumenta algo. Como les he dicho, en la vida cristiana debemos aumentar y debemos crecer, ¿sí o no? No debemos siempre quedarnos en lo mismo. La vida eterna comenzamos ¿cómo? Creyendo. Amén. O sea, el carcelero preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Debes creer ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Pero luego, ¿qué viene? Cuando ya hemos creído, cuando ya nos ha dado Dios vida eterna, ¿qué debemos hacer ahora? Por eso Jesús ahora aumenta otro punto, que es el creer verdadero. ¿Se recuerdan lo que Juan explica, lo que es el creer verdaderamente? No solamente creer con la mente, con el corazón, sino ¿qué más era? ¿Se recuerdan qué era? La semana anterior hemos visto eso. ¿Qué más era? Juan 3:31. En nuestra Biblia dice, el que rehúsa. Aquí dice, el que cree en el Hijo, 36, a ver, exacto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero ahora explica. Pero el que rehúsa, dice acá. Pero ¿sabe originalmente lo que dice acá lo que escribió Juan en griego? El que no obedece. ¿No? A quien le interesa, los novios de Berea, los días viernes, pueden venir con esa pregunta. Pastor, ¿nos puede mostrar que realmente aquí dice la Biblia de las Américas exactamente, ¿no? Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Entonces, había sido creer, pero también, ¿qué debemos hacer? ¿Qué implica creer? Obedecer. Y aquí, volvamos aquí al verso 24, rápidamente, hijo. ¿Qué dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra. O sea, aquí explica también todo el proceso de la fe. Fe no solamente en la mente, fe es obediencia y fe es aprender la palabra de Cristo.
Y Jesús dice, de cierto os digo, o sea, eso es de suma importancia que tú escuchas la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Tú no puedes ser nacido de nuevo y no te interesa la palabra de Dios, ¿me explico? Eso no existe. Cuando una persona ha nacido de nuevo, ¿sabe lo que uno busca? Quiero palabra de Dios, quiero escuchar a Dios, quiero saber de Dios, quiero conocer a Dios, quiero más de Dios, más palabra de Dios, más quiero de Él. ¿Me estoy explicando? Es como un recién nacido. ¿Qué necesita un recién nacido para que empiece a hablar? Que tú le hables. El bebé solamente va a poder aprender a hablar mientras tú le hablas. Si tú le hablas en castellano, ¿qué va a aprender? Castellano. Si le hablas en chino, chino. Si solamente balbuceas, así hablamos a veces a los bebés, ¿no? ¿Sabes lo que va a hacer? Así nomás va a hablar. Entonces tú ya sabes cómo tienes que enseñar, o sea, no hagan a los bebés, porque no está aprendiendo a hablar de verdad. ¿Me explico? Hay que hablar bien claramente, no sé si exagerando. Hijo, yo, a ver, repite, yo te amo, yo soy tu papá. Así te va a mirar, ¿no? Entonces hay que hablar obviamente normal, pero es interesante, en el idioma con el acento que tú le hablas, igualito va a hablar, pues habla igual que yo, así mal hablado alemán y castellano, ¿no? Así. Entonces miren, hay que escuchar su palabra. Pero ¿qué significa también escuchar su palabra? No podemos, Santiago 1:22, no podemos ser solamente oidores. Cuando Jesús dice, deben escuchar mi palabra, ¿qué implica? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Y qué significa? Cuando solamente escuchamos la palabra, escuchamos, oímos, pero no obedecemos su palabra, no realmente practicamos su palabra. ¿Qué está diciendo? Nos engañamos a nosotros mismos, nos engañamos. O sea, de cierto os digo, el que oye mi palabra, este tiene vida y cree, ¿no? Este tiene vida eterna. Entonces, para la vida eterna, cuando ya tenemos vida eterna, cuando hemos nacido de nuevo, es de suma importancia de poder escuchar su palabra, pero también con el propósito de realizar su palabra, de obedecer su palabra. De lo contrario, nos engañamos. ¿Me explico? Nos engañamos. Dile a que está a tu lado, no te engañes. Oye su palabra y vive en su palabra. Amén. 2:17. Así también, la fe por sí misma creemos, ¿verdad? Yo creo. Muy bien, escucha esto. Eso es para los que ya han nacido de nuevo, ¿no? Así también, la fe, tú crees, muy bien. Pero si la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, no sirve. Diga aquí está a tu lado. Fe sin obras no sirve. No sirve. Hay que hacer obras. ¿Pero cuál obras? Hay que aprender, no lo que tú te imaginas. Una de las mayores obras, por ejemplo, es conocer a Cristo, es conocer a Dios, es una obra. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se recuerdan? Esta es una obra. Conocer a Dios es una obra. ¿Y saben qué? Es una muy buena obra si ya quieres saber. ¿Y qué debo hacer? Bien, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que meditar en Él, en su presencia, ¿no? Tienes que escuchar su palabra para que tú puedas conocer a Dios. Pero ¿qué más? Es de suma importancia. Una de las mejores obras que tú puedes realizar, hacer conocer a Dios a otros. Yo pensé, digamos, limosna a los viejitos que no pueden trabajar. Eso puedes hacer, pero no es las mejores obras que tú puedes hacer. Es necesario de repente, ¿no? Porque la persona necesita, nos ayuda y debemos ayudar, ¿sí o no? Y si podemos hacer más, incluso más podemos ayudar. Pero lo que necesitamos, por lo que Dios nos ha llamado, ojalá me puedan entender, es hacer discípulos. Amén. Porque a ese cojo, ¿qué le dice Jesús? Al que Jesús sanó a este cojo, cuidado que te pasen cosas peores. ¿Puede haber algo peor que estar sumamente enfermo? Sí. Que si tú sigues pecando, no tener vida eterna, eso es peor. Ir con los 2 pies sanos y saltando al infierno, dice Jesús, eso es peor, ¿o no? Ir con los 2 ojos bien sanitos, no, que Dios nos ha sanado los ojos y mirando bien el camino al infierno, perfecto. ¿Qué dice Jesús? Que es mejor, aunque tú entras ciego, pero a la vida de Dios. Aunque tú entres cojeando, pero a la vida de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso Jesús dice, hay cosas peores, querido cojo o ex cojo.
Era ex paralítico, ¿no es cierto? Porque ya lo había sanado. Pero ¿sabes qué? Hay algo peor. Por eso te perdono tus pecados. Por eso no peques más, le dice. Es de suma importancia que nosotros podemos obedecer a la palabra de Cristo, podemos ser hacedores de su palabra. Veamos aquí en Hebreos capítulo 5, verso 8. Dice acerca de Jesús otra vez. Aunque era hijo, ¿qué hizo Jesús? No voy a explicar eso ahorita con mayores detalles. Solamente dejaremos que eso entra en nuestra mente, en nuestro corazón. Tiene explicaciones, pero el verso 9 necesitamos. Dice, aunque era hijo, ¿qué aprendió? O sea, Cristo obedeció, aunque era hijo, eso quiere decir más o menos, ¿no? Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. O sea, lo que Cristo sufrió muchas veces, aprendió. O sea, lo importante es que Cristo obedeció. De aprender, eso es otra explicación. Ya lo saltó, verso 9. Y dice, y de esta manera, como Él obedeció, como es hijo de Dios, y Él siempre obedeció al Padre, ¿a qué llegó a ser? Habiendo sido hecho perfecto, o sea, cuando murió y resucitó, vino a ser ¿qué? Vino a ser la fuente de la eterna salvación. O sea, ¿dónde está la causa de nuestra salvación? En Cristo, en su perfección, en su sacrificio, en su obediencia, en su resurrección. Eso es, Él es la fuente de nuestra eterna salvación. Para todos los que le obedecen. Es eterna, Él es fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esa ya es vida cristiana avanzada, ¿me explico? O sea, una cosa es que uno comienza la vida cristiana y es por fe y es por creer, pero luego uno tiene que ir aprendiendo a obedecer. De lo contrario, no tienes vida cristiana. ¿Me explico? La vida cristiana consiste en vivirla, no solamente en tenerlo, digamos, un pasaporte, un carnet del reino de los cielos, y uno vive como se le da la gana, pero ya tengo entrada. Cristo murió por mí. Perfecto, pero ¿qué quiere Cristo ahora de ti? Es más, si una persona no entiende y no quiere vivir eso, posiblemente lo más probable ni siquiera ha nacido de nuevo. Uno que ha nacido de nuevo, más bien quiere conocer a Dios. Uno que nació de nuevo, quiere agradar a Dios. Uno que ha nacido de nuevo, quiere hacer su obra de Dios. Uno que ha nacido de nuevo, quiere seguir a Cristo. ¿Me explico? Ese es un nacido de nuevo. Todo si eso a uno no le interesa orar, no le interesa adorar al Señor, no le interesa obedecer al Señor, no le interesa conocer al Señor, no le interesa nada de Cristo, solamente quiere ser salvo. No quiero irme al infierno, pero después quiero vivir mi vida como me da la gana. Discúlpame, no eres salvo. Ay, que pastor, el día viernes Juan es más fuerte todavía, ¿no? Eso, vengan viernes, ahí van a aprender, o tengo grabado también, ¿no? Entonces, queridos, las cosas van por ahí. Tenemos que escuchar su palabra. Y Jesús dice, de cierto os digo. Finalizaremos. ¿Cuál es el tercer desierto? Sencillo ya, porque ya hemos visto eso. El último tercero en esta ocasión acá es, o sea, una enseñanza esencial de la vida cristiana es entender. Dice Jesús, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer ¿qué? De hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis, dice, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz de Jesucristo, y los que hicieron lo bueno saldrán, verso 29, saldrán a resurrección de vida. Dile aquí está a tu lado, hay dos clases de resurrecciones. Los que hicieron lo bueno, aquí ya te das cuenta, ¿no? Jesús ya salta, ya no va solo a la salvación que es por fe, sino ya va a las consecuencias de la verdadera fe y de la salvación y del nuevo nacimiento, de empezar a obedecer al Señor, es decir, hacer el bien de Él. ¿Me explico? Aquí Jesús ya está avanzando. Ya no está al comienzo, Nicodemo, capítulo 3, ahí, ¿cómo puedo tener vida eterna? Bueno, tienes que creer, tienes que nacer nuevo. Aquí ya nació la persona nueva, ahora necesita entender, para resucitar entre los muertos para la vida, hay que hacer el bien, hay que obedecer a Dios. Y los que no lo hacen, más los que hicieron lo malo en su vida,
a resurrección de condenación. Tal vez han creído en algún momento, pero no de verdad. Porque de verdad creen en Cristo que va a producir, hacer el bien de Dios, ¿sí o no? ¿O no? Por supuesto, ¿no? Y para que nos demos cuenta acá, miren lo que dice este Salmo 62, 12. Necesitamos entender esto. Cristo es nuestro juez. El Padre Dios a nadie juzga, sino que el juicio entregó al Hijo Jesucristo. Es Cristo el quien nos va a juzgar. ¿Qué dice acá? Tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú, ¿qué hace Dios, el Señor? Porque tú pagas a cada uno conforme, a su obra. Mira lo que dice aquí en Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, ¿con quiénes? Con sus ángeles. ¿Y qué va a hacer Cristo cuando Él viene en su segunda venida? ¿Qué va a hacer? Pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Es el Evangelio del Señor Jesucristo ya? ¿O todavía seguimos en el Antiguo Testamento? Es para la segunda venida de Cristo incluso. No, por eso a veces tenemos cosas en la mente que nada que ver. Aquí dice claramente el Señor Jesucristo, cuando Él viene en su segunda venida, Él va a juzgar, porque el Padre a nadie va a juzgar, porque entregó todo el juicio a su Hijo para honrar, para que nosotros honremos al Hijo Jesucristo, porque Él nos va a juzgar. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. ¿Será que puedes dar honra al Señor Jesucristo esta mañana en tu corazón, en tu oración? ¿Puedes honrarle? Puedes decirle gracias, Señor, quiero amarte, quiero conocerte, Señor, quiero estar contigo, quiero vivir conforme a lo que tú vas enseñándome, Señor. Quiero escuchar tu palabra, quiero entender tu palabra, quiero agradarte, Señor, quiero seguirte, Jesús, quiero ser un verdadero discípulo tuyo, Jesús, una verdadera discípula tuya, Jesús. Gracias, Señor, que todas esas cosas que estamos escuchando, tú mismo vas trabajando en nosotros. Es lo bueno, Señor. No simplemente una religión donde ahora tenemos que esforzarnos y hacer y buenas obras, sino tú mismo vas trabajando por tu palabra en nuestros corazones, Señor. El que la buena obra empezó en ustedes, también la va a terminar. Y así te rogamos siempre, Señor, que tú siempre mantengas esta hambre en nosotros de conocerte, de estar contigo, de conocer tu palabra, de vivir obedeciendo a tu palabra, Señor. Queremos seguir aprendiendo, Señor. Queremos seguir entendiendo lo que tú nos dices, Señor. Queremos aplicar esta vida tuya, Señor, en nuestras vidas. Ahora aquí en la congregación, más tarde en la familia, en nuestro descanso, mañana en nuestro trabajo, Señor. Queremos manifestar que somos tuyos, que somos tus hijos, que somos tus discípulos, Señor. No queremos excluir nada de algún aspecto de nuestras vidas. Hasta con nuestros pensamientos y sentimientos queremos servirte, Señor. Con nuestro trabajo queremos servirte, Señor. De cómo trabajamos, de cómo tratamos a las personas, de cómo vivimos en familia. Queremos todo expresar que somos tus seguidores, Jesús. Entendemos que no lograremos los grandes cambios solos, sino por tu Santo Espíritu en nosotros, por tu obra y por tu trabajo en nosotros. Haznos gente que confiemos totalmente en ti, Señor, y anhelemos ser cambiados, ser transformados. Hasta tu palabra dice, hasta ser conforme a tu misma imagen, Señor, a ser como Jesús. Gracias, Cristo. Gracias te damos. En tu nombre, Jesús. Amén.